El abogado Aaron Halstead está representando el caso de un trabajador indocumentado que sufrió un accidente de trabajo. Aunque la ley protege los derechos de los trabajadores sin importar su estado legal, el fondo que se encarga de estos casos en el Departamento del Desarrollo del Trabajo de Wisconsin inicialmente se negó a escuchar el caso en base a la falta de documentos legales del trabajador. El vocero del Departamento del Trabajo, Richard Jones, expresó la falta de interés de esta oficina para presentarse en adelante cuando le extendimos una invitación. El abogado Halstead está con nosotros para hablarnos de este caso. Abogado Halstead, gracias por estar con nosotros en adelante. Y gracias por haberme invitado. ¿Podría platicarnos de su experiencia en defender casos de trabajadores latinos? Sí, claro. Yo he sido abogado desde hace 20 años con un despacho en la ciudad de Madison. Y ahora más de 50% de mis clientes son hispanos. Y la mayoría de los casos en que yo trabajo son casos de lesiones de trabajo. He hecho otros casos también de discriminación, otros tipos de casos que se tratan de empleo, pero la mayoría de los casos se tratan de un accidente de trabajo. Bien, abogado Halstead, la razón de por qué estamos hoy aquí está relacionada con un caso muy importante de un trabajador indocumentado al que el Departamento del Trabajo inicialmente le negó los derechos de indemnización. Sí. ¿Podría, por favor, hablarnos de este caso? Sí. El caso que yo tenía se trata de un hombre quien se cayó de un techo. De hecho, el primer día que él estaba trabajando allí, el problema inicial del caso fue que él estaba trabajando con una compañía que no tenía aseguranza de compensación laboral. Así que hay un fondo del Estado que protege a los que tienen accidentes de trabajo con un empleado o un empleador sin aseguranza. En ese caso, ese fondo tomó la posición que ya que él no tiene documentación o permiso para trabajar aquí, que ellos le estaban negando su derecho de recibir compensación con respecto al futuro. Es decir, que cuando uno tiene una incapacidad o disabilidad que impide su habilidad de trabajar en el futuro, entonces esa persona tiene un derecho de recibir o de pedir por lo menos compensación para la pérdida de uso de una parte del cuerpo, si esa pérdida causa que no trabaje en el futuro. Ellos estaban admitiendo que tenía el derecho de recibir compensación para las semanas que había perdido en el pasado, pero con respecto a su discapacidad de trabajar en el futuro, decían ellos que ya que no tenían permiso, no podía él demandar compensación para el futuro. Entonces, el Departamento de Compensación Laboral o de la División de Compensación Laboral, ellos son los que escuchan y deciden los casos. Pero fue ese fondo del Estado que estaba diciendo que en ese caso él no tenía el derecho. El departamento, lo que se llama el Departamento de Workforce Development, ese es el departamento que es, vamos a decir, encima o arriba del fondo de la División de Compensación Laboral. Y ese fondo es un fondo distinto. Y ese fondo solamente, el único trabajo de ese fondo es reembolsar a los que pierden tiempo o que sufren incapacidad por un trabajo que sea causado en un trabajo sin una compañía con aseguranza de compensación laboral. Eran diferentes aspectos del caso en diferentes áreas del mismo Departamento de Desarrollo del Trabajo. Correcto. Sin embargo, ellos, una cosa muy importante, abogado, que usted remarcó desde el principio, no podía negar, aunque la persona no tuviera documentos, no podía negar ninguno de los derechos de indemnización. Correcto. ¿Es esto cierto? Eso siempre ha sido la posición que nosotros hemos tomado en cualquier caso, y de hecho, hasta este momento, la División de Compensación Laboral, es decir, que el departamento
en que los jueces deciden los casos, ellos no han dicho que una persona sin documentación pierde cualquier derecho. Pero ese fondo tomó inicialmente la posición de que no iba a pagar dinero a mi cliente. Hasta ahora, otras compañías de aseguranza de compensación laboral han tratado de tomar esa misma posición, pero hasta este momento la División de Compensación Laboral siempre ha dicho que no hay ninguna razón por la cual esa persona no tenga ese derecho. Sí, yo tuve que comunicarme con el vocero, el señor Jones, del Departamento del Trabajo, sí. Y él inmediatamente envió un email diciendo que independientemente de la situación legal del trabajador, su derecho a reclamar la indemnización era total, como cualquier otro ciudadano americano. Y nosotros esperamos que eso siempre vaya a ser la situación, pero como usted sabe, hay muchas personas que quisieran negar ese derecho si pudiera.